¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente decir, he aquí, envíame a mí? En el libro de Isaías, ese simple sí al llamado de Dios lo cambió todo. No era solo una respuesta, era una entrega incondicional, una valentía que transformó la vida de Isaías y lo llevó a una misión que ni siquiera conocía. Al igual que él, muchos de nosotros todavía escuchamos el llamado de Dios resonar, ¿quién enviará? Pero, ¿estamos listos para responder, incluso sin saber lo que nos espera? Acompáñame mientras desvelamos el impacto de este llamado y lo que nos enseña sobre la fe y la verdadera obediencia. En este momento crucial de la narrativa, somos transportados a la extraordinaria visión de Isaías. Imagina la escena: el templo, lleno de la presencia de Dios, está envuelto en una atmósfera de reverencia y temor. Isaías, al entrar en este espacio sagrado, siente la grandeza del Señor como nunca antes. El templo comienza a temblar con la majestad de la gloria divina, y el humo denso llena el aire, como si la propia presencia de Dios tomara forma a su alrededor. Es en este impresionante contexto que Isaías percibe su pequeña condición ante el Todopoderoso. La visión es tan poderosa que casi se puede escuchar el eco de los serafines, seres angelicales que rodean el trono de Dios, proclamando incesantemente, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Este clamor continuo resuena no solo en el espacio físico, sino también en el alma de Isaías. A partir de este punto, él se confronta con la realidad de la santidad de Dios y la profundidad de su propio pecado. En un momento de claridad espiritual, se da cuenta de que, ante tal pureza y perfección, nada puede ocultarse. La luz de la santidad divina revela no solo la grandeza del Señor, sino también las fallas humanas. Isaías siente un peso aplastante de culpa e impotencia. En su mente, surge la angustiante pregunta: ¿cómo puedo, un hombre de labios impuros, estar ante un Dios tan santo? Esta duda es el punto inicial de su viaje espiritual. La experiencia lo transforma, ya no es un simple profeta, sino alguien profundamente consciente de la necesidad de purificación y transformación. El llamado de Dios no es solo una invitación a una misión, sino un llamado a la santidad y a la renovación espiritual. Es en este contexto que la narrativa se profundiza, preparando el escenario para la aparición de los serafines, quienes desempeñan un papel crucial en la respuesta de Isaías al llamado divino. A medida que la visión se intensifica, el enfoque se vuelve hacia los serafines, seres celestiales que, con sus 6 alas, flotan alrededor del trono de Dios. Tienen una apariencia gloriosa, irradiando luz y majestad. 2 alas cubren sus rostros, simbolizando reverencia y respeto ante la santidad del Señor. Con otras 2, cubren los pies, reconociendo su creación y vulnerabilidad. Las últimas 2 alas les permiten volar, prontamente disponibles para cumplir la voluntad divina. Esta visión retrata no solo la belleza y la perfección de los serafines, sino también la profundidad de su devoción. Isaías, un profeta de renombre en su época, tuvo una visión que lo cambió para siempre. Fue transportado al mismísimo trono de Dios, donde la santidad y pureza divinas eran imposibles de ignorar. En ese sagrado lugar, los serafines alababan al Señor resonando: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Este llamado reverberante revelaba la esencia misma de la divinidad de Dios, la santidad. Isaías, al confrontar tal pureza, fue consciente de su inmundicia y de la de su pueblo. De repente, uno de los serafines descendió con una brasa viva del altar, tocando los labios de Isaías y proclamando que sus iniquidades habían sido limpiadas y sus pecados perdonados. Era un acto simbólico de purificación y transformación, preparado para la importante misión que le esperaba: ser la voz de Dios. Este era un momento crucial, donde Isaías dejó atrás sus temores y aceptó su rol como profeta con un renovado sentido de propósito. Justo después, Isaías escuchó la voz de Dios preguntando: ¿a quién enviaré? A lo que el profeta, lleno de convicción, respondió: Him aquí, envíame a mí. Esta entrega total de Isaías reflejaba la esencia de la obediencia verdadera. La misión que Dios le confió no era sencilla.
Isaías debía llevar un mensaje a un pueblo cuya dureza de corazón era conocida. Aunque el pueblo de Israel había sido favorecido por Dios, ahora estaban alejados de sus enseñanzas, sumidos en la rebeldía. Isaías tenía el deber de transmitir un mensaje de esperanza y restauración, a pesar de que la mayoría de sus compatriotas no acogerían sus palabras con facilidad. La resistencia y la hostilidad del pueblo en respuesta a la profecía de Isaías eran emblemas de la condición humana. Sin embargo, Isaías no se desalentó. Su valentía y determinación inspiraban a cualquiera que recibiera un llamado similar a mantener la firmeza y ser portador de la verdad, sin importar las consecuencias. Las advertencias de juicio eran claras, una revelación de las consecuencias inevitables de persistir en la desobediencia. El perenne amor de Dios se reflejaba en la persistente oportunidad de arrepentimiento ofrecida a su pueblo. Isaías fue instruido a comunicar que, aunque el pueblo ignorara el mensaje, aún había una esperanza, un remanente que sería preservado como una semilla del plan divino de renovación. Incluso en el juicio, la misericordia de Dios permanece. A través de este resto, promete restaurar y renovar. La visión de Isaías es una reflexión para todos nosotros, un llamado a no ser ciegos ni sordos a las advertencias de Dios, a vivir con responsabilidad nuestras elecciones. Recordando que siempre existe la posibilidad de redención si estamos dispuestos a escuchar y girar nuestros corazones hacia el camino divino antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de Isaías resuena en nuestros días. Estamos llamados a ser testigos valientes y fieles, llevando esperanza y verdad, preparados para enfrentar el rechazo con perseverancia y fe. Esta historia invita a cada uno a considerar su propio llamado. ¿Estamos listos para responder con la misma disponibilidad de Isaías? Es un desafío personal que nos confronta diariamente, ser herramientas de cambio e inspiración. Así como Isaías permaneció firme ante su alternativa de dificultad, así debemos hacerlo nosotros, confiando siempre en la guía y provisión de Dios. Este es un recordatorio de que la vocación cristiana es una invitación universal a todos los que abrazan su gracia. Podemos y debemos ser portadores de su verdad y promesas a un mundo en necesidad de esperanza. La misión de Isaías era tan clara como angustiante. Se le instruyó a proclamar al pueblo de Israel que, a pesar de sus pecados y desobediencia, Dios aún les ofrecía un camino de arrepentimiento y restauración. Isaías fue prevenido de que su tarea no sería fácil, pues muchos no escucharían sus palabras. La dureza del corazón del pueblo de Israel representaría un desafío casi insuperable. En este relato, se destaca la profundidad del amor de Dios por su nación. Dios no busca la condenación, sino la reconciliación. Sin embargo, la negativa a aceptar el mensaje y el endurecimiento de corazones reflejan la condición humana, que con demasiada frecuencia se resiste a escuchar la verdad y la luz divina. La llamada de Isaías nos enseña que, incluso en tiempos de crisis espiritual, siempre existe la esperanza de un nuevo comienzo. Pero esa esperanza está condicionada a la disposición del pueblo para escuchar y volverse a Dios. Cuando Isaías se prepara para enfrentar el desdén y la incredulidad, recordamos que el mensaje de Dios es a menudo impopular, desafiante y puede llevar al sufrimiento. La valentía de Isaías al seguir adelante es una inspiración para todos los creyentes, invitándonos a reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras respuestas a la verdad divina. ¿Estamos dispuestos a mantenernos firmes, incluso cuando el mensaje de Dios no es bien recibido? Este es el llamado que resuena en nuestro corazón, ser portadores de la verdad, sin importar las consecuencias. La narrativa se convierte entonces en un espejo para la audiencia, desafiándolos a preguntarse, ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos llama a hablar la verdad en medio del rechazo? El conflicto de Isaías se convierte en el conflicto de cada creyente, llevándonos a considerar la importancia de ser un testimonio fiel incluso frente a la adversidad. Es un llamado a la perseverancia y al valor, animando a todos a no desanimarse ante las dificultades, sino a buscar siempre la luz de Dios en medio de la oscuridad. La escena se intensifica al enfocarse en la reacción del pueblo de Israel ante el mensaje de Isaías. Aquí vemos a una nación que, a pesar de haber sido bendecida por Dios,
se alejó de su palabra y se perdió en su propia rebeldía. La profecía se convierte en un eco de advertencias anteriores, mientras el Señor, a través de Isaías, avisa sobre las consecuencias de sus elecciones. La frase que describe que sus ojos están cegados y sus oídos están sordos retrata la triste realidad de una generación que prefiere la oscuridad a la luz, donde la dureza de los corazones se convierte en un tema central. Es crucial reflexionar sobre esta resistencia espiritual. Muchas veces, el mensaje de Dios se recibe con incredulidad e incluso hostilidad. La gente estaba tan inmersa en sus propias tradiciones y estilos de vida que no escuchaba la voz del Señor llamando al arrepentimiento. Este es un aviso relevante para nosotros hoy. El juicio no es solo un castigo, sino un resultado lógico de las elecciones hechas por el pueblo. A través de la advertencia de Isaías, Dios nos enseña que las acciones tienen consecuencias y que apartarse de su palabra puede llevar a la ruina. En medio de esta oscuridad, hay una promesa de remanente. La mención de un restante que será salvado revela que, aun en el juicio, la misericordia de Dios sigue presente. A través del remanente, Él preserva su linaje y continúa trabajando en medio del caos. Esta es una llamada a la esperanza, un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios siempre encuentra una manera de restaurar y renovar. La escena finaliza con una invitación a la reflexión: ¿estamos listos para escuchar, para arrepentirnos y para volvernos hacia Dios, antes de que sea demasiado tarde? Hola a todos. Si les gustó lo que pudieron ver hasta aquí, no olviden dejar su like, eso ayuda mucho a que nuestro canal crezca y alcance a más personas. Y si conocen a alguien que también necesita escuchar este poderoso mensaje sobre arrepentimiento y restauración, compartan el vídeo con ellos. Ahora, quiero saber su opinión. En los comentarios, cuéntenos, ¿qué parte del mensaje les habló más al corazón? ¿Han pasado por un momento de arrepentimiento que les ha brindado una nueva perspectiva? Hablemos de ello. Su experiencia puede inspirar a otros a buscar el cambio y la renovación en sus vidas. Estamos ansiosos por leer todos sus comentarios. Así que no se queden fuera, participen en esta conversación. Construyamos juntos una comunidad fuerte y llena de esperanza.